estilos, es el objeto de esta investigación. ¿Y por qué nos interesa a nosotros este estilo? Bueno, es en principio porque es una forma híbrida, si se quiere, de los dos estilos anteriores que les expliqué. Si lo leemos así sin más, el ejemplo, ¿irían el día siguiente a su casa? Leído así sin más, pareciera que al no haber cláusula introductoria, porque vean que la diferencia entre el estilo directo libre y el estilo indirecto es solamente que falta la cláusula introductoria. Lo demás se mantiene igual. Pero al no haber cláusula introductoria, pareciera que el discurso, en este caso el pensamiento de Juan, se nos da directamente, se nos da como con una inmediatez y el narrador nos dejara, pareciera que el narrador nos deja vía libre hacia los pensamientos más íntimos de Juan. ¿Irían el día siguiente a su casa? Pero cuando vemos un poquito más a fondo, vemos que los marcadores se condicen con los del estilo indirecto. Es irían, el día siguiente y el sur. Por eso es que tienen la ilusión de inmediatez y, digamos, ese efecto de que deja vía libre, que es característico del estilo directo, y también tiene los marcadores que se contradicen y tienen características del estilo indirecto. Por eso es que hablo de que el estilo indirecto libre es un híbrido entre los dos estilos anteriores. Además, el estilo indirecto libre nos interesó porque supone una desviación de los estilos tradicionales, si se quiere, que son los dos primeros. Los usuarios, los autores de un uso más prominente de este estilo, que son Jane Austen, Charles Dickens, Virginia Woolf, Charlotte Bronte y demás, ellos, el uso de este estilo que le dan, es un estilo, o sea, es un uso que no sacaron de ninguna gramática, porque incluso hasta hace poco tiempo no estaba recopilado en las gramáticas este estilo, sino que es un uso, es más como una rebeldía literaria, o es una experimentación, si se quiere. Ellos estaban viendo, bueno, ¿cómo puedo, no sé, crear más intimidad, o crear ironía, o crear una cercanía con el lector? Bueno, quizás combinando características de los dos estilos que ya conozco, ¿no? De ese modo quizás puedo crear un nuevo estilo o jugar con eso. Y la tercera razón por la que nos interesó mucho este estilo es que al tener marcadores de los dos estilos, o sea, al tener características de ambos, se crea cierta ambigüedad, porque quizás no se ve esto porque es un ejemplo aislado, pero las características estas opuestas crean cierta ambigüedad en cuanto a quién dijo o pensó el discurso. Pues si simplemente leemos y viene el día siguiente a su casa, o sea, es un pensamiento que tuvo Juan, o sea, porque Juan es el que piensa sobre su casa y sobre sus amigos, pero si vemos los marcadores, como dije antes, son como desde el punto de vista del narrador. Entonces no sabemos si es el narrador el que está pensando esto, como pensándolo y viene el día siguiente a la casa de Juan, o es Juan, pero no estamos seguros de quién lo dijo, en este caso quién lo pensó. Y esta ambigüedad da un efecto que es el principal del estilo indirecto libre, que se lo conoce como la dual voice, o la voz dual en español. La voz dual es un concepto que identificado por primera vez por un autor llamado Pascal, y Pascal lo que explica es que esta ambigüedad, o sea, la falta de una cláusula introductoria pareciera darnos los pensamientos más íntimos de Juan en este caso. Pero todos los marcadores son en tercera persona, son como alejados de los hechos. Entonces pareciera que la voz del narrador y la del personaje se fundieran en una sola voz, y eso es el efecto de la voz dual. Por todas esas razones nos interesó mucho el estilo indirecto libre y decidimos combinar la investigación con la traducción. Acá tuve que haber pasado de diapositiva, obviamente, respecto a lo que acabo de decir. Es una desviación de los estilos tradicionales porque no está en ninguna gramática, sino que están experimentando con los estilos. Es un híbrido porque tiene características del estilo directo y del estilo indirecto, y la ambigüedad que genera estas características da lugar a una voz dual, que es el efecto de recomendación. Entonces, todas esas son las razones por las que nos interesó el estilo y decidimos investigarlo. Y además, como somos traductores, o bueno, por ser traductores y estamos terminando la carrera, nos interesó combinarlo con su traducción en español. Y entonces comenzamos a buscar papers, investigaciones de cualquier tipo que hablen sobre este tema, y si bien encontramos mucho en inglés y en la traducción a otros idiomas,
Solo encontramos un paper sobre la traducción del estilo en directo libre del inglés al español, que es lo que a nosotros nos interesa. Solo uno, y es escrito por un investigador de España llamado Juan Jesús Sala, que en el 2006 hace una investigación exploratoria sobre el tema. Y muy en general, lo que hace básicamente es tomar fragmentos de los autores que les comenté, Jane Austen, Virginia Woolf y Charles Dickens, si no me equivoco, toma fragmentos de su obra que tengan este estilo en directo libre y muestra cómo a los traductores, que digamos, si uno los busca en Google son grosos de la traducción literaria, incluso a esta gente se le complicó muchísimo traspasar el estilo al español. Siempre muestra que el estilo en directo libre en el inglés tiene ciertos efectos. No sé, crea una ambigüedad, o crea ironía, o crea una intimidad con el lector y demás, que siempre en el español se pierden. Son efectos que se pierden en la traducción. A eso se reduce el paper de Juan Jesús Salo, y tomamos esta cita como una inspiración. Esta cita fue la que nos inspiró básicamente a realizar esta investigación. La leo. Aunque el estilo en directo libre constituye un genuino problema de traducción, es uno más de los diversos recursos que se utilizan en la configuración del punto de vista narrativo. Una combinación de estos recursos podría compensar, en parte o totalmente, el efecto pretendido por el AIL. En otras palabras, lo que dice es, sí, el estilo de directo libre es un problema para los traductores de inglés a español. Pero como es un recurso más que tienen los autores y los traductores, a lo mejor, si se combinan estos recursos, se puede subsanar el efecto que perdieron las traducciones. Entonces, esta es una conclusión preliminar que él saca y, digamos, nos inspiró. Entonces, esta es la pregunta que nos hacemos nosotros y que debemos responder con esta ponencia. ¿Puede el traductor recuperar total o parcialmente los efectos que conlleva el EIL en traducciones literarias directas, complementando este estilo con otros recursos estilísticos? Y para responder esta pregunta, tuvimos que delimitar nuestro caso de estudio y elegimos a Jane Austen como la autora principal que vamos a analizar, o sea, como la única autora en realidad que vamos a analizar, y la elegimos porque su uso de este estilo es muy variado y nos parece que es muy rico estilísticamente. Es decir, que si podemos hablar de esto vamos a poder sacar muchas conclusiones. Y además encontramos por el paper que les mencioné recién que los traductores de Jane Austen en sus novelas se les complicó la vida básicamente para traspasar el estilo en directo libre. Siempre usaban una estrategia que les faltaban algunos efectos u otra, o lo que hacían era irse por un estilo indirecto o un directo, y nunca lo podían mantener todas las matices de sentido que nos brinda el estilo indirecto libre. Entonces, si podemos como ayudar a la solución, contribuir a la discusión con la autora más difícil, por así decirlo, nos parece que sería lo mejor. Entonces decidimos elegir a Jane Austen por eso. Más en lo concreto, nuestra metodología fue la siguiente. Tomamos el fragmento original, es decir, escrito por Jane Austen en inglés, y lo analizamos. Dijimos, ok, acá está el estilo en directo libre, esto es el efecto que tiene y esto es lo que es importante llevar al español. Y después hicimos lo mismo con la traducción. Buscamos ese estilo en el fragmento traducido y lo analizamos. Y decimos, ok, esta traducción no es tan buena, o sí es buena por estas razones. El estilo en directo libre, ¿qué pasó? Se traspasó, pierden sentido, pierden algunos efectos y demás. Como se imaginarán, todas las traducciones eran como insuficientes, entonces ahí está, digamos, nuestra propuesta. Nosotros queremos tomar las traducciones insuficientes y, con lo que sabemos del análisis del original, hacer una propuesta que intente subsanar todos estos efectos, como dijo Salo, con una combinación de varios recursos narrativos o técnicas de traducción, procedimientos y cualquier otro recurso que veamos pertinente en cada caso. Para hacer esto, confeccionamos como un cierto punto de partida en cuanto a los recursos, porque al principio no sabíamos cómo subsanar los efectos del estilo, no sabíamos qué recursos utilizar básicamente. Entonces nos pusimos a leer y confeccionamos esta lista, que es una lista de recursos que nosotros creemos que son útiles a la hora de encontrarse con este estilo. Y esto es lo que queremos que se entienda como nuestra propuesta. Nosotros, además de mostrar si se puede o no pasar el estilo en directo libre, si es traducible o no, por así decir, queremos que los traductores literarios que lean esto o cualquier
digamos, miembro de la comunidad de traductores, y se encuentra con este estilo, diga, ok, yo puedo partir de esta lista que a nosotros, que son recursos que a nosotros nos parecen útiles y nos sirvieron para realizar las traducciones de los estilos. Y bueno, creo que, sí, sin más, lo dejo con mi compañero Tomás, que nos va a mostrar el análisis de un fragmento y nos va a dar las conclusiones. Buenas tardes. Bueno, el estudio de caso que trajimos hoy es Mansfield Park, una de las novelas de Jane Austen. Por cuestiones de tiempo y limitaciones del formato de la ponencia, vamos a analizar solo un ejemplo, pero lo cierto es que hemos analizado más. Vamos a ver un poco primero el contexto de Mansfield Park para entender lo que es el fragmento que vamos a analizar. Es una novela en la que hay dos de los personajes principales, que son Henry Crawford y Fanny. El hermano de Fanny recientemente fue ascendido a teniente por un coronel amigo de Henry, que él medio como que le pidió un favor porque él está enamorado de Fanny y aprovecha este favor para demostrarle su amor. Vamos a ver primero el fragmento del original. She jumped up and moved in haste towards the door, crying out, "I will go to my uncle. My uncle ought to know it as soon as possible." But this could not be suffered. The opportunity was too fair, and his feelings too impatient. He was after her immediately. She must not go, she must allow him 5 minutes longer. And he took her hand and led her back to her seat, and was in the middle of his further explanation before she had suspected for what she was detained. Ahí vemos que el estilo indirecto libre está marcado en amarillo. Vamos a ver en espejo la traducción de Francisco Torres Oliver. Esta es una traducción de 1996, es bastante contemporánea, teniendo en cuenta que la novela es de los 1800. Se levantó y echó a correr hacia la puerta, exclamando, "Voy a ver a mi tío, tiene que saberlo lo antes posible." Pero no la dejó. La ocasión era demasiado buena y los sentimientos de Henry Crawford demasiado impetuosos. Corrió tras ella enseguida. "No debe escapárseme, tiene que concederme 5 minutos más." Y la cogió de la mano y la devolvió a su silla. Y antes de que ella sospechase por qué la retenía, andaba él ya en mitad de nuevas explicaciones. Vamos bien al fragmento del original. En el original, que es un estilo indirecto libre puro por Jane Austen, lo primero que vamos a identificar es la presencia de comillas. Vamos a hacer una salvedad acá. Si bien dijimos que el estilo indirecto libre se eliminan las comillas, estos son como los primeros pasos que da Jane Austen con el estilo indirecto libre y todavía está experimentando, así que hay casos en los que las comillas las dejó, pero sí vamos a notar rápidamente que no hay cláusula introductoria, lo cual ahí ya tenemos marcadores contradictorios entre el estilo directo y el estilo indirecto. Otra cosa que vamos a notar es el tiempo presente. Si bien la narración venía en tiempo pasado y en tercera persona, acá hace un corte y también queda bien en evidencia. Y las referencias, ¿no? Estos son los marcadores que nos llevaban a pensar que esto sería un estilo directo. Pero si analizamos bien la segunda parte donde dice "She must allow him 5 minutes longer", ahí nos damos cuenta al instante que él, para referirse a sí mismo, nunca usaría un him, sino un we. Eso entonces es un marcador contradictorio que utiliza elementos del estilo indirecto dentro del estilo directo. Entonces lo que hicimos nosotros fue tomar estas dos mitades como independientes y pensar que la primera parte es atribuida al personaje y la segunda parte es atribuida al narrador, creando así la voz dual y la fluctuación de voces que nombramos al principio y que es bien característica del estilo indirecto libre. Vamos a ver cómo lo resolvió el traductor, que fue: "No debe escapárseme, tiene que concederme 5 minutos más." Acá eliminó por completo todo trazo del estilo indirecto libre y del estilo indirecto y dejó un estilo directo puro, que acá es un pensamiento de Henry 100% atribuible a él. Incluso lo refuerza con el escapárseme y tiene que concederme, o sea, no para de referirse a él mismo, que en el original tal vez no es lo pretendido o no es únicamente lo pretendido. Vemos que hay varias capas de significado en el original que se perdieron por completo en la traducción, lo que da como resultado que hay una ausencia del narrador, una ausencia de la fluctuación de voces. Lo único que sí mantuvo fue la ausencia de la cláusula introductoria, o sea, vemos que es un estilo directo pero de alguna forma cambiado. Entonces nuestra propuesta, una vez que ya identificamos todos los elementos del original, fue intentar mantenerlos. Nos tomamos también licencias estilísticas con el tema de las comillas. Decidimos iniciar la frase con comillas, como para inducir al lector a un estilo directo, que es lo que se planeaba en el original.
y en la segunda parte las eliminamos porque dejamos aún más en evidencia esta fluctuación de voces. Sabemos que los hablantes de español a lo mejor no están tan en contacto con este estilo de representación del discurso, entonces ya que está presente en el original, vamos a hacerlo todavía más evidente para que por lo menos le haga ruido al lector y por lo menos la lea de nuevo o vea a quién es atribuible. Nuestra propuesta es, no puede irse, tenía que concederle 5 minutos más. Entonces también mantuvimos las dos mitades independientes, la primera parte atribuible al personaje, a Henry, que sí mantiene las referencias en un estilo directo, y en la segunda parte hacemos la transposición de las que hablaba Ian, de los deícticos, de el tiene a un tenía, y del concederme a un concederle. Ahí lo alejamos de lo que es el universo en el que conviven los personajes. Además de las referencias y las comillas, también tenemos la puntuación. Ahí de cualquier forma una coma sería incorrecta, entonces agregamos los 3 puntos los puntos suspensivos, también para mantener la unidad en la oración. El resultado es un estilo indirecto libre, pero tuvimos que complementarlo con otros recursos para poder lograr y mantener los mismos efectos que nos planteaba el original. Pasando a las conclusiones, en principio quiero marcar también las limitaciones del estudio. Elegimos una única autora por razones de factibilidad. Hay que ver si es aplicable a todos los autores y en todos los contextos. Otras limitaciones también es que la lista que nosotros elegimos y confeccionamos para identificar en principio los efectos estilísticos y después para transponerlos son autores que nosotros consideramos relevantes en este caso y son conceptos que nosotros consideramos relevantes. Puede haber otros. De cualquier forma también está confeccionada la lista para que pueda tomarse como una herramienta y no la única herramienta a la hora de traducir en estilo directo libre. Después, como conclusión, sí, se puede traspasar a un estilo directo libre del inglés al español, pero no llanamente, no simplemente aplicando un estilo directo libre y ya. Hay muchas cosas que se pierden o que hay que eliminar o agregar. Y en cuanto a los aportes, creemos que puede aportar a la riqueza de la literatura, porque con estas traducciones llanas, uno a lo mejor, un lector monolingüe que lee únicamente traducciones, se pierde lo que es la esencia de estos autores que tienen incontables casos de estilo directo libre y que terminan leyendo un texto que es llano y súper directo. Otro de nuestros aportes es, la lista en sí, que es una herramienta que le puede servir a cualquier traductor que vaya a enfrentarse a un estilo directo libre. Y responder la pregunta que había planteado ya, que se usaron en el 2006, que era si se podía traspasar el estilo indirecto libre, y la respuesta es que sí, se puede, pero hay que hacer un poco más de trabajo. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. De todos modos, si no se entendió algo, esto supongo que lo van a subir. Y lo de la lista, que me faltó mencionar, que no la expliqué en detalle porque me iba a robar más tiempo de que ya robamos. Pero todos con los autores todos están en la bibliografía y pueden leerlo y verlo ahí. Perfecto. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente ponencia, que es el desarrollo tecnológico en la formación y profesión del intérprete, de UMSA. Buenas tardes a todos. Ahora vamos a escuchar a las alumnas de la Universidad del Museo Social Argentino, Cecilia Charivsky, Selina Salimey, Denise Sterling y Martina Cibáñez, cuya ponencia se titula El desarrollo tecnológico en la formación y profesión del intérprete.
es más cómodo así. Bueno, muchas gracias, Valentina. Gracias a los que están presentes por hacernos el aguante, por escucharnos. Y también queremos mencionar, vos mencionaste a Sofía, ¿no? Que ella por cuestiones de trabajo no pudo estar acá presente, pero que hizo bastante también por parte de este trabajo, de esta investigación. El objetivo de esta ponencia es destacar el impacto que tuvieron las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación, en el campo de la interpretación y los cambios que este desarrollo tecnológico produjo en esta profesión. Especialmente nos vamos a enfocar en dos ámbitos, en el ámbito académico y en el ámbito laboral, basándonos en distintos testimonios de formadores y de también intérpretes que se desempeñan activamente en su profesión. En los últimos 20 años, la tecnología ha reorganizado nuestra vida, ¿sí? La forma en que vivimos, en que nos comunicamos, la forma en que aprendemos, en que trabajamos, ha cambiado completamente. Los habitantes de este planeta estamos de alguna manera relacionados o atravesados por las TICs. Es variado el grupo etario, también es variado el nivel de complejidad del uso de estas tecnologías, como también el objetivo para el cual se utilizan, el tiempo empleado, pero cada vez desde una edad más temprana y desde hasta una edad más avanzada, las personas comenzamos a tener un uso de una serie de artefactos tecnológicos que nos mantienen conectados las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin ir más lejos podemos ver, bueno, yo dejé mi celular para que no interfiera con la ponencia, ¿sí? Pero acá con los que estamos presentes siempre hay, puedo ver en los asientos alguien que tenga alguno de estos artefactos tecnológicos, si bien, bueno, para sacarnos una foto y que quede de recuerdo, y seguramente todos nosotros hemos utilizado en el día de hoy, por lo menos una vez, estas tecnologías, ya sea para encontrarnos acá, para saber cómo llegar, todo lo relacionado a esta ponencia, las notificaciones que recibimos, las acreditaciones y todo fueron por medio de esta tecnología, porque las comunicaciones ahora son por mail, ¿sí? El uso de estas TICs facilitan, ¿sí?, el acercamiento no solamente a la información, sino también el acercamiento a diferentes culturas a nivel regional, nacional, también internacional. Hacen posible el acceso a datos que para transformarlos en información necesitan de un contexto que posibilite la interpretación de la misma. Ofrecen una estructura secuencial, ¿sí?, el hipertexto, y esto permite reunir, agregar, compartir información mediante distintas fuentes, mediante distintos enlaces, redes sociales, que son los hipervínculos. Esto hace posible la contextualización de estos datos que luego de ser interpretados se van a convertir en lo que es la información. Y gracias a estas tecnologías, a esta tecnología, la información está a un clic de distancia, cosa que nuestra profesión, o bueno, futura profesión, nos ha favorecido especialmente, ya que necesitamos de mucha investigación, pero no solamente de investigación, de una investigación que esté actualizada. Los procesadores de texto, las bases de datos, los teléfonos celulares, el correo electrónico, ha cambiado y han reemplazado, por ejemplo, los sistemas de archivos y fichas, el típico correo postal. Sin ir más lejos, hace poco un alumno me comentó que quería hacerle una broma a un amigo y quería mandarle una carta. La broma era mandar una carta por correo. Fue a la oficina postal y le dijeron que no, que ahí mandaban solamente paquetes, entregaban paquetes, así que se tuvo que quedar con la broma. Fíjense cómo la tecnología va
cambiando nuestros hábitos, cambiando nuestra forma de vivir. La variedad de contenidos, de áreas que integran cada una de las plataformas web en Internet, garantizan el acceso a recursos adecuados para construir una colección de datos que justamente lo que nos interesa es que están periódicamente actualizados y que se ubican dentro de un contexto que va a enriquecer a quienes los utilicen y los procesen para interpretar esta información. La expansión de los medios de comunicación de masas multiplican los intercambios a nivel regional, nacional e internacional, y la lengua refleja estos cambios con la formación de nuevos géneros discursivos, variedad de registros que aumentan la interferencia lingüística, o las interferencias en plural. Es decir que las lenguas van incorporando nuevas formas, exigen del usuario un conocimiento más amplio, más profundo de los recursos verbales, y justo a todo este proceso, todo este cambio lingüístico y cultural, también se produce la incorporación de nuevos hábitos que no solo alteran nuestra vida diaria, nuestra profesión, nuestra forma de estudiar, sino que también van cambiando nuestro propio cerebro, ¿no? Las herramientas que utilizamos definen, modelan los pensamientos, la constante conexión con estos medios y la continua actualización de datos tienen también una parte negativa. Nosotros nos vamos a enfocar más que nada en la parte positiva con respecto a nuestra profesión o futura profesión, la forma que tenemos para estudiar. Pero también tiene una parte negativa, porque esto de estar todo el tiempo conectados, y no lo decimos nosotras, sino que el médico especialista en neurociencia, Facundo Manes, lo ha publicado en sus tantos artículos de divulgación y en sus libros a nivel nacional y también con respecto a la prensa internacional. El cerebro se fatiga. Estar todo el tiempo conectados tiene una parte mala, que es que no retenemos la información, que no rendimos como podríamos rendir si descansamos un poco de toda esta tecnología. Pero bueno, todo indica que las TICs han modificado, ¿sí?, la vida de las personas en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en la forma de comunicarse, en la forma de trabajar. Y esto especialmente es así para quienes trabajamos de mediadores lingüísticos. Y bueno, como somos nosotros futuros intérpretes y también los traductores, ¿no?, por supuesto. El ámbito académico sin duda también sufrió este impacto, pero bueno, para eso Marti se va a encargar de ahondar en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Ahora procederé a dar una breve introducción acerca de cómo la tecnología ha tenido un impacto en el ámbito académico. De acuerdo a lo analizado por Levy, la creciente popularidad de las TICs ha generado un incremento en el uso de estas en el ámbito académico, y esto es conocido como aprendizaje asistido por ordenador. Este fenómeno tuvo su inicio aproximadamente en la década de los 60, cuando se introdujeron los primeros ordenadores centrales en algunas universidades. Además, actualmente la docencia cuenta con nuevos recursos educativos ilimitados, herramientas informáticas y materiales que están basados en la red. Los materiales pueden ser aquellos creados por los docentes, como por ejemplo tests interactivos, material audiovisual, o pueden ser los de referencia, que son aquellos que son, por ejemplo, las enciclopedias o los diccionarios en línea, del cual hacemos mucho uso nosotros. Los entrevistados siempre mencionaban que esto enriquece la formación de los intérpretes, ya que no solamente docentes, sino que también intérpretes pueden crear, gestionar y publicar su propio contenido. Las TICs, junto con las herramientas informáticas, produjeron un impacto en los planes de estudio
de algunas universidades que dictan la asignatura de interpretación y también en el perfil tanto del docente como del alumno. Si bien, según nuestra investigación, que fue reducida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunas universidades no cuentan con espacios dedicados a la enseñanza de las TICs. Cabe mencionar que sí las utilizan, pero no hay asignaturas designadas a esto. Nosotras, en la Facultad de Lenguas Modernas de la UNSA, tenemos asignaturas designadas a esto, como por ejemplo Informática Aplicada a Traducción en primer año, y en tercer y cuarto tenemos Lingüística y Terminología, en la cual nos enseñan a utilizar las TICs para poder hacer una investigación exhaustiva y fructífera de aquellos términos que necesitamos para luego estudiarlos y enfrentar una interpretación. Entonces es importante el uso de las TICs y aprender a utilizarlas, ya que ayudan a que el alumno sepa, por ejemplo, buscar contenido online, publicar su contenido, crear contenido. Y además, nosotras nos pareció importante también mencionar que todo esto contribuye a que tanto alumnos como docentes puedan colaborativamente crear a este patrimonio educativo cultural, en el cual todos pueden participar y colaborar con un poquito de su conocimiento para que todos puedan hacer uso de este. Le doy la palabra a Celina. Muchas gracias, Martina. Bueno, yo voy a hablar del perfil del docente. Luego de realizar varias entrevistas a distintos intérpretes que se dedican a la formación de intérpretes, llegamos a la siguiente información. La tecnología lo que hizo fue romper con el monopolio de la información. O sea, ahora el docente lo que debe hacer es asegurarse de que el alumno pueda jerarquizar, ordenar y elaborar los contenidos. Ya no es más un proveedor de contenido, sino que es facilitador y mediador entre el alumno y la información. También Internet lo que hizo fue refundar el método de interpretación, y esto también ayudó a que el método de enseñanza de la interpretación sea mucho más colaborativo y cooperativo. ¿Esto qué significa? Que es algo muchísimo más amigable para el estudiante. También algo que se cambió mucho en los últimos años fue la relación entre el alumno y el profesor. Por ejemplo, el método de evaluación se vio muy beneficiado por las TICs. ¿Por qué? Porque gracias al laboratorio de interpretación, hoy en día los profesores pueden escuchar el discurso del alumno la cantidad de veces que sea necesaria y dar una devolución así muchísimo más enriquecedora. Porque no van a escuchar solamente la fidelidad, sino también la expresión, la dicción y otras cualidades que son realmente muy importantes. También en una de las entrevistas comentaron que pueden existir distintas variantes para la interpretación de un mismo discurso. Pueden ser más o menos cercanos al discurso fuente, pero que al fin y al cabo son válidas igual. Los programas de grabación también fueron cambiando en los últimos años y esto lo que benefició es a que no se pierda o no se dañe la evaluación del alumno. Antes, algún desperfecto físico, por ejemplo el cassette, podía provocar que se perdiera la totalidad de la evaluación. Otro aspecto que se vio muy beneficiado fue la utilización de material actualizado. Antes se debía revisar la misma información año tras año. Hoy en día hay acceso a información del día de ayer, del día de hoy, de hace un par de horas incluso. Esto también presenta una nueva tarea para el formador, que lo que debe es enseñar al alumno a jerarquizar la información y su calidad al momento de investigar. ¿Por qué? Porque si recibe una innecesaria cantidad de información, hay una pérdida de atención. Y al fin y al cabo, la atención es lo más importante a la hora de interpretar. Bueno, ahora le paso la palabra a mí. Bueno, estuvimos hablando un poco sobre el perfil del docente, pero yo me voy a enfocar en el perfil del alumno, que bueno, después de todo es al alumno a quien va dirigido el ámbito académico. Lamentablemente, todavía no tenemos la capacidad de agarrar un chip, ponérnoslo en el cerebro y tener toda la información a mano. Lamentablemente no, lamento informarles. Entonces todavía el alumno tiene que hacer un esfuerzo para poder estudiar, investigar y todo tipo de actividades que se requieran para adquirir conocimientos. Pero de todas maneras sí hay buenas noticias, y es que la tecnología nos ha ayudado a facilitar este proceso, lo ha convertido en algo mucho más fácil de lo que quizás era en el pasado. Las TICs nos han dado cambios, y estos cambios involucran no solo el acceso a material, nuevos recursos, como mencionaron mis compañeras, sino también la capacidad que tenemos ahora de producir nuevo material. Y puede ser tanto por nuestra cuenta como con nuestros colegas o compañeros de la facultad.
Por ejemplo, ustedes habrán utilizado, seguramente, la herramienta de Google Drive. Google Drive nos salva la vida a los estudiantes, nos facilita el no tener que juntarnos en el bar de la facultad o en alguna casa, sino que creamos un documento que todos podemos editar desde el lugar que prefiramos. Así que ya no hay excusa para participar todos en el trabajo práctico. Entonces, podemos decir que las fronteras del aprendizaje se han expandido. Y ya mencionar con anterioridad, y lo vuelvo a repetir, una de las ventajas más importantes que nos ha dado la tecnología es la reducción del tiempo. Ya no hay que invertir tanto tiempo como quizás invertían los estudiantes en el pasado. Durante las entrevistas que estuvimos realizando, nos comentaron que los estudiantes de interpretación hace algunas décadas, para acceder a material para practicar, debían movilizarse de sus casas. Tenían que salir, tomarse el colectivo, ir a una biblioteca, que así como prestaba libros, también prestaba cassettes, y después de retirar el cassette, volver a su casa para recién ahí poder sentarse a practicar. Hoy en día, gracias a la computadora, a través de un simple clic, tenemos todo disponible. Por lo tanto, implicamos mucho menos tiempo de lo que se invertía antes. Hoy en día, la computadora se ha convertido en una herramienta extremadamente útil y nos ha dado nuevas habilidades de pensamiento. Con la computadora también lo que podemos hacer es replicar las estructuras que vemos en la vida real. Cuando yo comentaba esto de los cassettes, mencionaba que los estudiantes de interpretación tenían solamente acceso al audio. Hoy en día nosotros, por suerte, tenemos acceso a los videos. Y en los videos no solo oímos al orador, sino que también vemos su expresión, vemos el entorno que lo rodea, y eso ya nos para a nosotros de una manera distinta frente a la interpretación que vamos a realizar. Porque después de todo, en la traducción no es solo, en la interpretación no es solo interpretar palabras, sino significado. Y ya nos da más contexto. La computadora se ha convertido en nuestra amiga. Pero, por suerte para nosotros, que somos de las generaciones más actuales, ya nacimos con la computadora. No tenemos que hacer un esfuerzo para adaptarnos a ella. La tecnología es algo que nos viene natural. Y cuando pienso en tecnología, se me ocurre la palabra redes sociales. Las redes sociales probablemente muchos de ustedes en este auditorio las utilicen. Y cuando pensamos en ellas, lo primero que se nos viene a la cabeza es Facebook, Instagram, Twitter, donde nos conectamos con amigos, familiares, y todo lo que se nos ocurra, porque las redes sociales son para eso, para conectarnos con otras personas. Pero las redes sociales de amigos, de amistad, no son las únicas que existen. Tenemos redes sociales, por ejemplo, para aprender idiomas, como Babel U o Friends Abroad, que nos permiten conectarnos con personas que nunca vimos en nuestra vida, que quizás nunca vayamos a ver, y aprender un idioma. Si yo estoy aprendiendo chino, puedo conectarme con alguien que está en China y hablar en ese idioma. O sea, las redes sociales no solo nos sirven para mantener vínculos, sino para adquirir nuevas habilidades. También tenemos redes sociales profesionales, como LinkedIn, que nos permite conectarnos con posibles futuros empleadores y también colegas. Y las redes sociales que yo buscaba mencionar, las más importantes para esta ponencia, son las redes sociales específicamente para traductores e intérpretes. Ustedes pensarán que cualquiera con la habilidad de crear una aplicación podría crearla, pero no solo cualquier persona lo hace, sino también los organismos internacionales, organismos de prestigio, como por ejemplo el Parlamento Europeo. Tiene su propia aplicación llamada Europal TV, y en esta aplicación tenemos videos, tenemos acceso a videos, a archivos, a audios, que sabemos que contienen información de calidad, información fidedigna, porque ¿quién lo está dando al mundo? El Parlamento Europeo. Por lo tanto, sabemos que va a ser información confiable que nos va a permitir practicar y desempeñarnos como necesitamos. Ahora le voy a ceder la palabra a Martina. Hola. Muchas gracias. Gracias, Bere. Bueno, vamos llegando al final de esta ponencia, pero todavía nos queda entender cómo es que la tecnología ha impactado el ámbito laboral de los intérpretes. Nosotras denominamos esta sección como intérpretes del mundo, porque para nosotras, gracias a la globalización, las fronteras ya no son un límite para los intérpretes. No importa dónde viva el intérprete, en un país desarrollado o en vías de desarrollo, la formación va a ser la misma.
Es importante mencionar que los intérpretes han sido uno de los primeros en acceder al mundo del teletrabajo o el trabajo a distancia, y esto implica también un cambio en el perfil del intérprete, ya que no hace falta que éste viva cerca del cliente, porque con un clic a distancia puede tener una conexión directa con él y realizar perfectamente una interpretación. Hay dos tipos de interpretación a distancia que son los más utilizados. Uno de ellos son las videoconferencias, en las cuales se aplica la técnica de interpretación simultánea, y el otro son las interpretaciones a distancia, las conference calls, donde se aplica la técnica de interpretación simultánea, directa e inversa. Todos los entrevistados recalcaban que esto es algo que se utiliza demasiado en la actualidad, ya que no solamente ahorra costo, sino que también ahorra tiempo. Todos sabemos que el tiempo es oro, entonces es algo que los clientes y los intérpretes buscan y se sienten cómodos trabajando con esto. Y para nosotras también era muy importante destacar cuán importante es la preparación previa antes de una interpretación. Nosotras como futuras intérpretes y ustedes como colegas lo entendemos. Y gracias a la tecnología hoy es muy simple mantener una conversación directa con el cliente, consultarle, que nos mande el material, investigar sobre ese material, la terminología, todo lo que debemos saber para hacer una buena interpretación. Y además, como mencionaba mi compañera Bere, lo que permite la tecnología también es que nosotros busquemos, por ejemplo, videos en los cuales el cliente está disertando. De esta manera no solamente estudiamos el material y el contenido, sino que también lo estudiamos a él o a ella. Estudiamos su manera de hablar, su dicción, su velocidad, su tono y su lenguaje corporal. Y esto va a hacer que nuestra interpretación sea de mejor calidad, sea fidedigna y sea todo lo que el cliente espera y nosotros también. Así que le paso la palabra a Bere para una breve conclusión. Por lo tanto, podemos concluir que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han impactado en nuestra vida, y también en los ámbitos académicos y laborales. Para el ámbito académico estuvimos mencionando que ha cambiado tanto el rol del profesor, del docente, como el del alumno. El docente ya no solo se limita a impartir información, sino que entiende que el alumno tiene un rol activo, porque puede acceder a la información a través de otros canales, no solamente depende de él. Y bueno, como decía Martina recién, en el ámbito profesional hemos hablado sobre los intérpretes del mundo, porque ya no hay fronteras. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este progreso y tenemos que pensar también que no se detiene acá, que las nuevas tecnologías van a seguir evolucionando y está en nosotros, es nuestro deber y es nuestro desafío hacerle frente. Muchas gracias. Bueno, no queremos dejar de agradecer a todos los docentes, traductores e intérpretes que nos ayudaron a realizar esta ponencia, que nos brindaron su apoyo y su tiempo, y sin su ayuda realmente no hubiese sido posible. Son Andrea Damiani, Virginia Francisco, Fernando Mariani, Diana Merchant, Natalia González, María Cristina de Ortúzar, Verónica Tártara y Roxana Vázquez. También quiero agradecer a la decana de la Facultad de Lenguas Modernas de la UNSA, Fabiana Lasalle, y por último a la Universidad de Morón y a sus directivos por darnos este espacio para exponer. A todos ellos, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Todo quedó clarísimo. Todo claro. Gracias. Invitamos al próximo grupo que va a exponer de Borges a Terminator, la inteligencia artificial viene por nosotros. Alumnos de UNSA también. Alumnos.
buenas tardes a todos. Ahora vamos a escuchar la ponencia de Carla de los Milagros Rolón Martínez, la cual se titula De Borges a Terminator, la inteligencia artificial viene por nosotros. La escuchamos. Estamos todos más cómodos, así que... Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo voy a comenzar también dando gracias a las autoridades de la Universidad del Museo Social Argentino que me dieron esta oportunidad de estar hoy aquí, a quienes iniciaron toda esta movida, si se quiere, tan importante para nosotros como alumnos, a la Universidad de Morón, a los alumnos de la Universidad de Morón que también muy cálidamente me hicieron partícipe de su grupo hoy, estando sola. Y bueno, comentarles un poquito, darles un poquito de contexto de qué se trata mi ponencia. En primer lugar, cuando comencé un poco a trabajar sobre esto, sobre la inteligencia artificial, fue porque en Resistencia, Chaco, de donde soy yo, oriunda, se llevó a cabo un encuentro que tenía el nombre de Digital NEA. Era un encuentro sobre comercio digital. Yo no entiendo de comercio, pero fui para ver qué había, de qué se trataba, movida un poco por la curiosidad, y me encontré con una persona que disertaba en ese encuentro, que hablaba un poco de las profesiones que se encontraban amenazadas por la inteligencia artificial de acá a unos 10 años. Y el traductor era uno de esos profesionales que estaba amenazado, ¿no? Dijo algo como, bueno, quienes trabajen en la traducción y en otros rubros, de acá a 10 años van a tener que pensar qué hacer de sus vidas, básicamente, qué otro trabajo buscar. Entonces, movido un poco por esa premisa o un poco por esa declaración, sin saberlo él, yo la tomé e inicié esta investigación. Así que bueno, voy a dar comienzo. Una presentación un poco fuerte, para despertarnos un poco. No, la idea fue básicamente hacer una especie de recorrido histórico, ¿no? En los cuales siempre, un poco más de manera explícita o implícita, estuvo la figura de alguien que ofició como traductor o intérprete, ¿sí? Eso seríamos nosotros, la chica en la actualidad. Bueno, como les decía, para hacer un poco de recorrido histórico, aparece una de las figuras más influyentes y patrono de nosotros los traductores, perdón, los intérpretes, que es San Jerónimo. San Jerónimo fue el que primero se animó, por decirlo de alguna manera, a tratar de interpretar y de hacer una interpretación de la Biblia, ¿sí? Del latín a la versión vulgata, que se diría.
Esta versión era nada más y nada menos que, para ponerlo en palabras simples, la adaptación de algo que quizás no se entendía para una parte del pueblo o de la población, para hacerlo muchísimo más claro, ¿sí? Después, siguiendo con este viaje histórico, tenemos a la Escuela de Traductores de Toledo, que se basaban en lo que era la traducción de textos greco-latinos. Y si hay algo que marca, digamos, un antes y un después en este breve recuento histórico, es la aparición de la imprenta. Que, digamos, esta aparición fue como el puntapié inicial y lo que dio una revolución cultural para que cierta bibliografía o ciertos textos tuvieran difusión. Y ahí aparece la figura, digamos, del traductor para dar, digamos, para hacer que estos textos se difundan e inclusive ampliar los horizontes comerciales, sociales, económicos, tecnológicos, informáticos, entre otros. Bien, esta ponencia, yo me tomé el atrevimiento de tomar dos figuras, por un lado Borges y por el otro lado Terminator, un poco como para explicarles qué representaría cada una. Una de las cosas que hay que reconocer a quienes nos marcaron y nos precedieron en este camino de la traducción es que lo hicieron sin utilizar ninguna herramienta tecnológica. Si pensamos en San Jerónimo, si pensamos en quienes estaban en la Escuela de Traductores de Toledo, inclusive en alguien un poco más contemporáneo como Borges, lo hicieron sin necesidad de un apoyo tecnológico o informático, si se quiere. Pero no me apedreen todavía, no vine a decir que la tecnología es mala, para nada. Pero ellos usaron una de las herramientas más importantes que tenemos todos por defecto, si se quiere decir, que es el cerebro humano. Esta herramienta, ¿sí?, que se denomina la joya de la evolución humana, es lo que básicamente hoy por hoy la inteligencia artificial trata de emular. Es sin dudas la herramienta más antigua y más completa de todas. Gracias al funcionamiento del cerebro podemos distinguir los olores, los colores, podemos distinguir los rostros, algo que también hace la cámara del celular, por ejemplo. Podemos realizar operaciones complejas, algo que también hace la computadora, la calculadora. Podemos, bueno, hacer una lista innumerable de cosas que también hoy por hoy están asociadas a la inteligencia artificial y digamos que en alguna parte ya le pertenecen, ¿sí? Esta arma biológica que tenemos por excelencia, el cerebro, la máquina perfecta, como también